El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echa las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Como el Evangelio de hoy bien lo presenta, en medio de que Pedro es una persona frágil y pecadora, en este día se celebra los dos grandes apóstoles, como decimos, las dos grandes columnas en medio de los hombres que entregaron su vida por anunciar el Evangelio: San Pedro y San Pablo. San Pedro como el apóstol de los judíos, llevando esa buena nueva, el líder que fue entre los seguidores de Jesús. Un hombre lleno de fortaleza, pero también con muchas limitaciones, con aquellas debilidades. Pablo, aquel hombre letrado, un hombre enérgico, con mucho espíritu farisaico que traía, ya que había sido un gran fariseo, pero un hombre con mucha instrucción, tanto religiosa, bíblica, como también en letras y lengua. Al celebrar a San Pedro y San Pablo, tenemos que pensar nosotros: ¿también nosotros obedecemos a Dios cuando Él nos llama? Pedro estaba pescando. Él era un pescador y era un pobre. En el momento en que se encuentra con Jesús y que Jesús lo llama, estaba triste, decepcionado, no ha pescado nada y no tiene con qué pagar el impuesto de la barca y de sus redes y de darle de comer a su familia. Jesús utiliza un medio avanzado, diríamos, en tecnología. Pide a Pedro que mueva la barca un poquito adentro y desde ahí habla, porque el viento trae la voz de Jesús para que todos lo escuchen. Cristo, luego de predicar, va a decir a Pedro: tira la red. Pedro pone cierta resistencia, como diciéndole: hey, ¿quién eres tú? Yo soy un pescador muy viejo, con tanto conocimiento. He pescado toda la noche con mis compañeros y nada hemos agarrado. Pero en tu nombre, como diciéndole, tú eres el culpable, te voy a demostrar. O sea que si quedas en ridículo, eres tú.
Pero cuando tiran la red, en el mismo lugar donde él había pescado, donde él menos esperaba, aquella red se llenó tanto. Y aquel Pedro, al ver eso, inmediatamente con sus compañeros suben la red tan llena de pescados, pero va a caer de rodillas. Está completamente fuera de sí. Y va a decir: Señor, esto no es posible. Apártese de mi vista, Señor. Yo soy un gran pecador y no merezco estar junto a usted. Eso es mi persona. Y cantidad de predicadores, cuando reconocemos que somos tan débiles, tan llenos de pecados, tan frágiles. Pero Jesús, en medio de nuestras limitaciones, como Él no es nuestra obra, sino la obra de Él, Él va a decir: tranquilo, Pedro, ven conmigo y de hoy en adelante serás pescador de hombres y no de peces. Lo acepta tal y como es, con la invitación a la conversión y al cambio. Por eso que vamos a ver que Pedro va a ser una y otra vez, como decimos, metida de pata. Va a decir en un momento positivo: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo va a felicitar por la gracia que Dios le había dado. Pero también después le va a decir: apártate de mi vista, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. En el pretorio, Pedro lo negó a Jesús 3 veces. Ya antes había dicho que nadie lo iba a negar, pero corrió. Y ahí lo negó 3 veces. Pero antes que Jesús vaya al cielo, Pedro va a confesar su fe y va a llegar a decir a Jesús: tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Y es cuando Jesús dice: apacienta mi rebaño. Este Pedro, cuando se empapó de Jesús a través del Espíritu Santo, va a decir en Hechos 1 que Cristo es la roca de salvación, que Él es el verdadero arquitecto. Y en Hechos 10 y 11, cuando Él nos narra y habla de lo que es la venida del Espíritu Santo, ya es otro Pedro, que reconoce que Dios no hace diferencia entre personas, sino aquellos que aceptan tienen la salvación. Es el gran Pedro, la gran columna líder en los apóstoles. Pero también Pablo, que era un hombre empapado del conocimiento de la Biblia y de la cultura romana y judía y griega de ese tiempo. Este Pablo, que era un fanático fariseo, que él creía que el cristianismo que están haciendo es diabólico o opuesto a la religión judía, tiene autorización para matar. Y él piensa que matando está dando gloria a Dios, como hoy tantos perversos y sistemas pervertidos que asesinan en nombre de Dios. Como en una ocasión alguien dijo: Dios bendice a América, haciendo guerras, destruyendo, asesinando, y todavía se sigue haciendo. Y la gente en nombre de Dios hace grandes masacres, lo cual es inaudito, es inaceptable. Aquel Pablo escuchó de Esteban: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando Pablo, que lleva el nombre de Saulo de Tarso, por el camino es derribado en Hechos 9, Hechos 22, 26, Pablo en el suelo va a decir: ¿qué quiere, Señor? Está tirado, no es nada. Y de un caballo para decirnos: bájense del orgullo, de la soberbia. El único poderoso es Dios. Ustedes son tierra, son polvo. Y aquel Pablo, lleno de humildad, va a tener que ir donde un catequista, Ananías, que le ponga las manos. Y Pablo va a aprender y va a ir por todo el mundo anunciando. Y gracias a él es que tenemos gran parte de la escritura, de aquello que Pablo escribió y de lo que él anunció, y que nos enseña que el que tiene fe, por fe se salva en Cristo Jesús. Amén.